Radio Forex Hispana a través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este programa de Punto 9 para este día de hoy. Ya estamos a lunes otra vez, lunes 18 de marzo, y vaya lunes, ¿no? Con la sorpresita de fin de semana que nos dieron los miembros de la Eurozona. El día de hoy la verdad es que las cosas están, tensas e intensas. Tenemos ahí a los mercados pues todavía, ¿no? A la expectativa. Va a haber nueva información sobre el tema de Chipre a las 2:30 de la tarde, o bueno, después de las 2:30 de la tarde, cuando se espera que inicie la conferencia, la teleconferencia entre los miembros, ¿no? Del gobierno de Chipre y el resto de la troika. Se dice que va a ser, ¿no? Donde se espera que el gobierno de Chipre presente una contrapropuesta, alguna otra forma de aplicar el impuesto por llamarle de una forma, ¿no? Porque es quedarte con el dinero de los depositantes, el rateo del dinero de los depositantes chipriotas. Imagínense ustedes como si de repente, pues por decreto, mañana en su país le dijeran: tienes tanto por ciento menos de tu dinero. Oye, ¿a razón de qué? Pues es que es para rescatar a los bancos porque hicieron mal uso del dinero y están a punto de quebrar. Caray, y les voy a prestar mangos. Me vas a quitar dinero para que ellos tengan dinero entonces y sigan perdiéndolo. Bueno, no es porque si no sería la catástrofe. No, ¿por qué no mejor me deja sacar lo que tengo? No, es que entonces ahí colapsaría el sistema financiero. Es más, pudiéramos aplicar reglas para que no puedas sacar tu dinero, ¿no? Entonces, realmente si lo escuchas tal cual es, suena del todo increíble. Y vamos, el que hay problemas en la banca estoy de acuerdo con que esto no es inclusive a lo mejor culpa de los bancos griegos, que por ahí en uno de los posts que te puse en el chat, las ligas que te puse en el chat, que era la guía rápida para entender la crisis de Chipre, la única parte donde yo no me quedé muy a gusto es donde decían que pues esto era porque los griegos habían invertido mucho en la banca de Chipre. A mí no me parece que Grecia sea el problema de la banca de Chipre, y sí el problema es que cuando se hizo el haircut de Grecia, a Chipre se lo llevaron entre las patas, y seguramente en ese momento, porque Chipre estuvo dentro de esas discusiones, Chipre ha de haber dicho: oye, pero espérate, a mis bancos me los vas a tumbar con esto, y seguramente le dijeron: no te preocupes, te vamos a echar la mano si se calienta el asunto. Y hicieron la faramulla en un principio. Si usted recuerda, hasta llegó a haber una reunión de política monetaria en Chipre, ¿no? Fueron ahí todos los gobernadores de todos los bancos centrales de la Eurozona a reunirse en Chipre, y desde ahí hubo la conferencia ya bajo el mandato de Mario Draghi, y finalmente acabaron diciendo: no, esto se puede arreglar con ciertos pasos que estamos dando, ya no hay más crisis, que no sé qué. ¿Y cuál? Tómala, que el problema sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, y luego aparte sigue habiendo una falta de recursos en Chipre a pesar de este impuesto. Es decir, te quito este impuesto, ¿no? Te quito este dinero de tu cuenta bancaria, y que va a aplicar a todos, y que una de las cosas más crueles es que se lo apliquen hasta la gente que realmente pues no son pesados, no son jugadores pesados, sino que es el de a pie, el que tiene ahí cuentitas chiquitas, ¿no? De menos de 100,000 euros, y de todos modos, pues les van a pasar cuchillo, y la gente pues está como desesperada, tratando de sacar dinero de los cajeros automáticos. Ya, pues usted sabe, ¿no? Los cajeros tienen un monto limitado de dinero para lo que dura un fin de semana de uso normal,
La mayoría de los cajeros automáticos en Chipre ya se les acabó su fondo, ya no tienen dinero, y de todos modos, pues hay gente formada en los que parece que todavía hay algo para sacarles, para tratar de tener dinero, y se sigue aplazando la apertura de los bancos en Chipre. Ahora, primero decían que iban a abrir mañana martes porque hoy era feriado y ya todo planchado y estirado. A la mera hora salió con que eso era mucho más difícil. No están logrando el consenso. Ahora, luego decían, durante la primera parte de la sesión europea se decía que iban a abrir el miércoles, ahora se dice que también el miércoles van a estar cerrados y abrirían el jueves, porque pues están tratando de comer tiempo para poder, ¿no? Planchar el asunto, y obviamente esto hace que pues la gente esté todavía mucho más tensa y se vaya a irritar, inclusive creo que mucho más. No ha habido todavía reportes, es una de las cosas que me ha sorprendido, no ha habido reportes de marchas multitudinarias en Chipre, donde digamos 500,000 personas marchan, ¿no? De un país de 1 millón, pues 500,000 ya serían bastantes para poner en riesgo las cosas. Hay varios sesgos que me hacen pensar que se trata de un gobierno cobarde, de alguna manera, ¿no? El señor Anastasiades, pues como que no es así muy valentón que digamos, porque primero había reportes de que se iba a quedar en Bruselas, que no iba a regresar rápidamente a Chipre, después pues ni modo, tuvo que regresar a Chipre porque hay que planchar la ley. A mí me parece que ahí, Chipre tenía muchas más herramientas para llegar a discutir con la eurozona el rescate que necesita, ¿no? Partiendo del punto de, pues tú lo provocaste con estas decisiones, ¿no? Me estás llevando al baile con estas decisiones del haircut en Grecia, que es una de las condiciones que puso Alemania, y de alguna manera Alemania llevan 2 países que se truenan, ¿no? Se truena a Grecia, que ya lleva 5 años sumido en esta crisis, aunque Grecia en su momento tampoco se ayudó mucho, y también, pues ahora se está echando a Chipre, ¿no? Que era un país que pues tiene una banca sobrecrecida. Hace un rato le comenté, estaba por leer el artículo de Paul Krugman, que la verdad es que no se me hizo muy bueno y por eso ya no se lo comenté, pero que habla que hay un problema de arquitectura, decía él, de tamaños en lo que es la economía de Chipre, que es una banca extraordinariamente grande. Bueno, eso es algo que se viene platicando desde hace mucho rato, y que como Chipre hay bastantes otros lugares donde podría haber una explosión más o menos igual, y él de alguna manera hace una especie de velado llamado a pues detener el flujo libre de capitales en el mundo. A mí se me hace una estupidez del tamaño de Paul Krugman, pero bueno, en fin, así las cosas en este artículo, que la verdad es que no me gustó y por eso ya no se lo compartí. Pero en fin, normalmente no escribe tan mal este muchacho, pero hoy sí como que yo creo que andaba poco entonado. Continuando con más, déjeme comentarle cómo están las cosas en las bolsas. Bueno, pues el Eurostock 50 está el día de hoy perdiendo 0.74%, cierra con una pérdida de 0.74% en las 2.705 unidades. Llegó a estar mucho peor, ¿no? Llegó a estar en las 2.663 unidades el día de hoy. Finalmente termina en las 2.705 unidades, y pues de alguna manera ahí hubo un rebote fuerte, lo mismo que se puede ver también en el euro, ¿no? Que hubo un rebote fuerte con respecto a la caída inicial, sobre todo en el eurodólar, que lo teníamos pues a niveles de casi el soporte de los 1.2876 se tocó, y desde ahí estaba bien benito rebotando. Ahorita está por ahí de los 29.70, ¿no? Relativamente, yo me esperaba una sesión o bajista o muy aburrida, ¿no? Donde se moviera poco, y curiosamente se movió 113 pips hacia el alza, ¿no? Y fue un alza relativamente fácil de aprovechar. También en la libra el día de hoy yo me esperaba un movimiento más bien alcista, y ahí pues sí, relativamente por lo menos estamos por arriba del cierre del viernes, pero la verdad es que fue una sesión ahí sí bastante aburrida. El recorrido fue de 73 pips nada más y se acabó el asunto, donde ha habido alzas interesantes, donde ya prácticamente se recuperó todo el gap. Inclusive en términos de cierre no se ha recuperado todo el gap, pero en términos de recorrido ya se tapó el gap completo. Fue en el dólar australiano, amaneció con un gap bajista de 50 pips y ya se cerró, ¿no? Entonces, pues para el recorrido que fue ya se cerró. En el dólar yen también recupera parte del gap, no todo, todavía no lo tapa,
Por ahí hace rato vi que alguien decía, ya se tapó el gap. No se tapó el gap. Creo que fue a Ashraf Laidi quien decía eso, y la verdad es que creo que se le fue, porque la verdad es que todavía este gap no está tapado. El gap originalmente medía 78 pips en el dólar yen, y de los cuales pues ha tapado hasta ahorita aproximadamente 55-56 pips, y así están las cosas más o menos con todos los pares. El dólar canadiense trae una situación más o menos similar, presentaba un gap al inicio de esta sesión de aproximadamente 32-33 pips, tuvo un recorrido realmente muy chiquitito. También el viernes hizo recorridos chiquititos el dólar canadiense, que está ahí todavía en su fase de pullback, pero este gap le ayuda a arrancar, ¿no?, lo que podría ser el movimiento de la onda 5 hacia el alza, y se va a poner interesante en el dólar canadiense ese punto. Y así las cosas, donde hubo las caídas más agresivas fue en el par del euro-yen. El euro-yen tuvo una caída, decía yo, de viernes a apertura de este día lunes. Estuvimos con un gap de 238 pips, llegó a extenderse inclusive la caída a los 282 pips, de los cuales hasta ahorita conserva una pérdida de 104 pips, es decir, cerró prácticamente también la mitad del gap, pero nada más, ¿no? Entonces, así las cosas el día de hoy. De hecho, que hayan cerrado ya el gap completamente, la libra yen me parece que sí ha llegado a tapar completamente el gap, tomando en cuenta que que cerró el mercado en los 143.93 y abrió en los 142.92, ¿no? Era un gap de unos 100 pips. Y finalmente, con el alza que se hizo, justamente se detuvo al tapar el gap. El movimiento alcista hace una hora rebotó por ahí. Vamos a ver cómo continúa ese movimiento, pero la libra yen es de los que ya cerró bien a bien el gap. El dólar australiano, y creo que párele de contar, no he visto yo otros que estén haciendo más o menos la misma hazaña el día de hoy. ¿Cómo fueron la situación de las bolsas? Por ejemplo, donde pegó fuerte este movimiento fue en la bolsa de Madrid, ¿no? Porque obviamente es uno de los países que podría tener una situación relativamente cercana o similar a la de Chipre, y el meterte con el dinero de los depositantes, pues es algo que por ahí escuché mucho la frase en uno de los analistas que tenían en Bloomberg, que decía, es que si juegas con la psicología de la gente haciendo cosas que solamente serían esperables en tiempos de guerra, la verdad es que es un juego peligroso. Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Creo que tiene toda la razón el comentario y de alguna manera, bueno, pues estamos viendo que en lo que es Madrid, pues está viviendo algo de temor. Obviamente las pérdidas se han reducido algo. El IBEX 35 cerró este lunes de todos modos con una caída grande, 1.3%, cerró en las 8.500 unidades, que no las pierde todavía, por cierto, por la preocupación sobre el impuesto a los depositantes bancarios chipriotas para financiar el rescate del país que se está generando. Y bueno, pues esto está dando nerviosismo a los mercados. Los títulos del selectivo se encuentran entre los de peor rendimiento en la jornada, con Sabadell perdiendo el 4.5%, es Banco, Banca Popular también perdiendo el 3.9%, Bankinter perdiendo el 3.6%, gran parte del país estuvo en día feriado de todos modos, pero el flujo de noticias no relacionados con Chipre ha sido mínimo. Lo que más ha habido es, y de hecho el día de hoy, ya que estamos tocando el tema chipriota, pues déjeme le pongo la pantallita especial que pusimos para Chipre, porque la verdad es que este es un programa sobre Chipre prácticamente. El día de hoy se está esperando que a las 2:30 inicie una teleconferencia entre los miembros del gobierno de Chipre y la Troika para ver si pueden hacerle adecuaciones al programa en vista de la reacción inicial que ha habido, la incapacidad que ha tenido este gobierno, porque la verdad es que está complicado de poder sacar adelante las cuentas que había sobre qué tan posible es que se vote a favor de este paquete. Le comentaba más temprano, están entre de 56 asientos o 56 votos que tendrían que al lugar en el Parlamento de Chipre.
Qué bonito, ¿no? Un parlamento de 56 parlamentarios nada más, está bonito eso. Bueno, pues de 27 a 30 votos podría tener el sí, ¿no? Se espera que el partido de Anastasiades pues pudiera conseguir entre 27 y 30 votos. Dentro de ellos, uno de los votantes podría no estar, ¿no? Y con la pospuesta al día de mañana de estas votaciones podría ya estar disponible, porque estaba en Argentina, fíjese usted, de viaje, y pues está haciendo esfuerzos casi ultramarinos seguramente, pero sobrehumanos, para tratar de regresar a tiempo allá a Chipre. El día de mañana, por cierto, va a haber una subasta del tesoro, y esto va a estar interesante. Van a tratar de subastar, van a tratar porque a lo mejor hasta tienen que cancelarla por el nerviosismo en el mercado. Va a estar muy interesante esto, una subasta de 4,000 millones en deuda que, bueno, pues va a tener ahí la atención para evaluar cómo le toca a los países periféricos esta realidad, aunque aquí el problema no ha sido tanto, creo yo, en el tema de los países periféricos de la eurozona, sino en el sector financiero, en el sector bancario. Por ejemplo, lo veíamos en los credit default swaps, ¿no? Que al inicio de la sesión casi no se movían, y los bonos pues sí estaban teniendo un aumento interesante. Obviamente aquí me parece que los riesgos de impago no son los que preocupan, sino que lo que preocupa es la posibilidad de que haya este tipo de compras que están haciendo los bancos a manos llenas de bonos, ¿no? Que se está viendo que es peligroso, porque pues hay que recordar que el problema de la banca de Chipre no es que haya invertido en no sé, en CDOs, ¿no? Como pasaba en Estados Unidos o en cosas así, que a lo mejor también hubo parte de las pérdidas, porque hubo ya otras malas apuestas que le pasaron factura a la banca chipriota, y esto lo sacó de los mercados de capital, pero o del acceso al crédito para estos bancos. Pero también pues la mayor parte del problema viene por el haircut que le obligaron a Grecia a hacer a sus bonistas, a los bonistas de deuda estatal griega, del gobierno de Grecia, y esto pues mató prácticamente, desde ahí le pusieron el tiro, ¿no? Ahorita se nos está muriendo el paciente, pero desde ese entonces estaba herido de muerte la banca de Chipre. Y bueno, pues el problema es que se había dejado pasar este tema, simple y sencillamente porque pues se consideraba que era un país chiquito, y el problema era chiquito, sí, pero la verdad es que la decisión que acabaron tomando en ese sábado en la madrugada, que aparte es una decisión de madruguete, de albazo, de actuar en lo oscurito y por atrás. ¿Cuántas veces dijeron no se va a tocar el tema de Chipre? Una vil mentira, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas descaradas que se estuvieron haciendo en esta semana pasada, me parece que dejan muy mal tono a los miembros, a los líderes de la eurozona, y uno se pregunta qué rayos está gobernando por allá. Pero en fin, por lo pronto así las cosas. Y fíjese, polémico como es el señor Nicholas Hastings, de repente en sus escritos hoy dice: puede que el rescate a Chipre no cause otra crisis en la eurozona, pero podría resultar ser una bendición para el dólar, obviamente, y para la libra, y de esto también se lo vamos a estar hablando más adelante. Me parece que eso pues es claro el tema por los refugios, ¿no? Y se lo decía yo desde el inicio de la sesión. Yo estaba esperando ver una alza, por ejemplo, en la libra el día de hoy y en los próximos días, y lo comentábamos con los alumnos que están suscritos al servicio de análisis de 7 pasos, que esos eran los movimientos que estábamos esperando ver. Y sí, yo esperaba ver mucha más fuerza en la caída de Chipre, obviamente en la caída del euro por el tema de Chipre, obviamente el hecho de que todavía no se ponga el rescate, que se esté dando espacio, todo esto, yo insisto, abre una esperanza a que esto a la mera hora se frustre y se tenga que salir con otra solución, donde pues sean los países de la eurozona, los socios de Chipre, los que se llevaron entre las patas a Grecia, y seguramente en su momento le aseguraron al anterior gobierno de Chipre: no te preocupes, no te vamos a dejar caer. Pues son los que tienen que salir ahí a defender el asunto, y yo no estoy viendo eso, y eso es lo que está preocupante el día de hoy, ¿no? Pero por lo pronto, así las cosas el día de hoy. ¿Qué pasa en Estados Unidos con este tema
de Chipre. Bueno, pues las acciones también en Estados Unidos están mal el día de hoy. Las acciones de Estados Unidos reducen sus pérdidas, pero se estuvieron negociando a la baja durante toda la sesión y siguen estando todavía ligeramente en el territorio bajista. El promedio industrial Dow Jones en este momento está perdiendo el 0.08%, está en las 14,000, ahorita le digo exactamente, el Dow Jones está en las 14,000, perdón, se me fue la pantalla, está en las 14,503 unidades en este momento, perdiendo el 0.07%, pero estuvo negociándose a niveles aproximadamente de las 14,400 durante esta sesión, perdiendo pues de forma importante el día de hoy. El Standard & Poor's también trae una pérdida todavía del 25%, pierde 3.96 unidades en las 1.556 unidades. Los inversionistas de todo el mundo fueron sorprendidos el fin de semana por la noticia de que Chipre pues acordó un rescate con los miembros de la eurozona por 10,000 millones de euros, que es aparte una bicoca. El estudio decía que necesitaban 17,000 millones de estos, pues lo que quería Alemania, ¿no? Alemania dijo 10,000 y vas que chutas, ¿no? 10,000 y da gracias. Prácticamente es lo que les dijeron, y la obligación de andar recaudando pues prácticamente la mitad de esta cantidad, sacándole el dinero a los cuentavientes, a los que habían confiado en el sistema financiero, se me hace una decisión realmente sin precedentes, y que abre, ¿no?, una posibilidad o un abanico de posibilidades en la eurozona realmente peligroso, ¿no? Y es donde está el asunto del riesgo de las corridas bancarias, que la gente perciba esta situación como algo que pudiera ser aplicable al resto de los países de la eurozona, aunque traten de decir que no. La medida es la primera de su tipo de esta crisis en la eurozona, también es la primera de su tipo en un país que pertenece, se supone, que al primer mundo, digo, aunque Chipre pues no es Alemania, yo lo entiendo, pero estaba en ese club, ¿no?, de los niños bonitos de Europa, que tenía el potencial y las posibilidades y la disciplina y las cuentas y todo para poder pertenecer a esta eurozona, ¿no? Y vuelve a aparecer, como le decía en el artículo que publiqué este sábado, que si no lo ha leído le recomiendo que le eche una leída, está cortito, donde decía yo, pues vuelve a aparecer otra de esas cosas que dicen no volverá a pasar, ¿no? Y decían que lo peor que había pasado ya había pasado con Grecia, y justamente cuando estaban diciendo y estamos ya a punto de salir del bosque, bolas con este problema, y nos recuerda qué tan frágil y qué tan mal y qué tan tontas las decisiones que se pueden llegar a tomar en Europa. Y perdón que lo diga así, pero es que es una decisión tonta la que se ha tomado en la eurozona el día sábado. Si se viola la confianza de que la gente tiene la seguridad de su dinero, será muy difícil recuperarla, decía Dan Morris, estratega de la JP Morgan Asset Management, sobre este tema, que administra 1.4 billones en activos, o sea, millones de dólares en activos. No creo que esto sea necesariamente el causante de una corrección, pero podría ser algo que vuelva a despertar la gente sobre el panorama de Europa. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. En fin, así las cosas el día de hoy. Luego también salió el dato de la NAP, que pasó prácticamente desapercibido, y la verdad es que este dato tampoco ayudó, ¿no? Salió, es la tercera caída consecutiva que tiene este dato, o el tercer número negativo que tiene este dato de la NAP, caída que tiene este dato del índice del mercado de vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, y pues cayó por mucho más allá de lo que esperaban los analistas, y es el peor desfase, ¿no?, entre lo que sale el dato y lo que el mercado se esperaba en prácticamente un año. Entre las acciones que movieron al mercado, JCPenney añadía 10%, reduciendo las pérdidas para el año para este operador de tiendas por departamento. Miren, un milagro, ¿no? Un día como hoy rebotar 10%, pues está interesante. Y también Value Click subía 9.8% luego de que los analistas de Jefferies elevaron la recomendación de esta firma a comprar desde mantener. Así las cosas el día de hoy
allá en este escenario que le digo está feo y no pinta para mejorar, pero para nada, ¿no? Para nada pinta para mejorar la situación. Continuando con más, bueno, pues vámonos con lo que es el tema rudo, duro y directo de Chipre. Chipre está elaborando una nueva propuesta para presentarla este lunes a sus posibles acreedores internacionales, con los que busca pues otra forma, ¿no?, de obtener el visto bueno. La propuesta busca recaudar, porque así se le llama ahora a contar el botín, ¿no? Recaudar, ¿no? En mi pueblo antes se le llamaba robar, pero ahora le llaman recaudar 5.800 millones de euros, el mismo importe exigido como requisito para que Chipre pueda recibir un rescate de 10.000 millones de la eurozona y de la troika de acreedores formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. El nuevo plan de Chipre propone que los ahorristas más pequeños con depósitos de hasta 100.000 euros paguen un impuesto del 3% sobre sus depósitos. Aquellos con un depósito de entre 100.000 y 500.000 paguen un 10%, y quienes tengan depósitos por valor superior a 500.000 paguen el 15%, decía una de las fuentes. Es probable que los ministros de finanzas de la eurozona celebren una teleconferencia este lunes por la tarde para analizar la propuesta de Chipre, dijo la segunda fuente. Mire, la cantidad no es lo importante es el hecho que ya hay la posibilidad de emitir una ley y que la eurozona estaría de acuerdo con esto, como si fuera cualquier país, de cualquier dictador, de cualquier otra parte de los trópicos del mundo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, bueno, pues este es el precedente peligroso, ¿no? Si ya se vale ahí, no, hombre, imagínense la gente, por ejemplo, de Venezuela que se quejaba de Chávez. Bueno, hasta donde yo sé, Chávez nunca hizo una tarugada de este tamaño, ¿no? Chávez nunca se animó a sacarle el dinero. ¿Usted cree que el gobierno, por ejemplo, de presidentes como el de Maduro no se animarán a hacerlo viendo que pues, se pudo en Chipre? ¿O usted cree que en Somalia, usted cree que en no sé, cualquier país, en Indonesia, en Corea del Norte, sobre todo, bueno, yo dudo que haya mucho que sacar, pero en fin, no se animarían a hacer este tipo de barrabasadas? Digo, viendo que se pudo en Chipre y que se pudo relativamente fácil. Eso es lo que está en juego para todo el mundo también, ¿no? Y ahí es una de las cosas que están peligrosas, obviamente, y más en una zona donde el sistema bancario estaba tan endeble, ¿no? En Bulgaria, por ejemplo, que hay fuertes escándalos de corrupción y cosas así. Pues imagínense, con la mano en la cintura puede ser, si lo hizo un miembro de la eurozona, que en un miembro de fuera de la eurozona, ¿no? Se puede hacer. Pues claro que se puede hacer un impuesto de repente. ¿Por qué? Porque me gusta si vas, ¿no? Es peligrosísimo esto. Ojalá que la gente en Chipre tome conciencia del tamaño de decisión que están permitiendo y hagan algo al respecto, porque si no, pues si no va a tener que ser la reacción en algún otro lugar del mundo, y probablemente pues más ruda, ¿no? Para decir esto no se puede hacer. El que se metan con el dinero de que la gente tiene en banco generaría un retraso de décadas, ¿no? Buena parte de la modernización que vivimos el día de hoy es gracias, ya no digo usted a la banca por internet, es gracias a la banca, ¿no? Y a que la gente volvió a confiar en la banca. ¿Se acuerda usted que nuestros abuelos eran totalmente desconfiados de la banca? ¿Por qué? Porque les tocó vivir por ahí de la crisis de los 30, ¿no? Donde pues había este tipo de medidas de repente. Y ellos pensaban que los banqueros eran unos ladrones y que lo más tonto que podía hacer una persona es ir y soltarle el dinero a alguien que ni conoce y ni es de su familia, decía mi abuelo, ¿no? El dinero a la mano y donde se pueda ver, ¿no? Opinaba él. Y bueno, pues la verdad es que viendo que se empiezan a tomar decisiones de este tamaño, pues no sería nada tonto, ¿no? Ya no suena tan tonto lo que decía el abuelo. Y me imagino este tipo de discusiones entre los jóvenes de ahora, ¿no? Y los adultos de ahora, que le tildaban a los abuelos de desconfiados, de porfiados, de anacrónicos. Los abuelos han de estarse riendo en Chipre como no tiene usted idea, pero en fin, este nuevo plan de Chipre, le digo, pues trata de hacerle pasar menos dolor. Inclusive hay propuestas que hablan de no generar ningún impuesto o ninguna extracción de dinero, porque a mí la verdad es que se me hace un poco grosero llamarle impuesto a esto, y cobrarle más a las cuentas más grandes. De todos modos, el golpe está dado, y también finca muy malas relaciones con Rusia. Ahorita lo vamos a ver más adelante, donde bueno, se espera que de
de estos 5.800 millones de euros que plantean recaudar con este, entre comillas, impuesto, podría estar teniendo aproximadamente 2.000 millones, ¿no? De dinero ruso. Según este acuerdo, pues trataría de suavizar un poco las cosas y hacer que se calmen, ¿no?, las aguas allá en Chipre, y que la gente diga, bueno, no es tan grave, ¿no? La verdad es que de todos modos el que te tomen tu dinero es algo grave, y yo no sé usted, pero a mí el 3% del dinero que yo tengo sí me duele, ¿no? Sí me duele, como para que se lo lleve así nada más por plumazo un gobernante. Pero en fin, la eurozona parece que tiene la postura de que mientras sean 5.800 millones, hazle como quieras, quítaselo a uno solo, quítaselo a tres o quítaselo a todo el mundo, pero lo que tienes que recaudar son 5.800 millones para que el rescate, y esa es una de las cosas, es la preocupación que pone mucho el Fondo Monetario Internacional para participar en un rescate, que el plan sea viable, y ellos tienen la reglita de que el plan sería viable siempre y cuando la deuda con respecto al Producto Interno Bruto no supere el umbral, ¿no?, del 120% del Producto Interno Bruto, y es que prestarle a Chipre los 17.000 millones, bueno, pues le arrojaba a cantidades muchísimo mayores de ese 120% del Producto Interno Bruto la deuda chipriota, y es por ahí por donde se quiere tener este tipo de cosas, ¿no?, de medidas que, insisto, son salvajadas, pero en fin. El presidente del Parlamento chipriota, Yanis Omiru, anunció este lunes que la votación del Parlamento sobre el paquete de medidas del Eurogrupo pues había quedado aplazada ahora a las 4 de la tarde, hora de Greenwich, es decir, a las 12 del día, hora de Nueva York. Originalmente yo le había dicho que era a las 10 de la mañana, no, es a las 12 del día, hora de Nueva York. El día de mañana vamos a tener esto, y vamos a ver ahí qué pasa con esta situación. También vamos a ver si mañana se organizan más los opositores allá en Chipre y arman protestas y arman, pues mire, aquí es que la gente se organiza, salga a las calles a quejarse por esta medida. Vamos a ver qué pasa. Que hasta ahorita, insisto, al parecer, porque no ha habido noticias que digan lo contrario, se le están tomando bastante light los chipriotas, y me parece que ante esos escenarios, por supuesto que se las van a dejar caer, pero con todo el peso. Pero en fin, y el problema es que este rescate no resuelve nada, entonces al rato muy probablemente haya otra quita de los bonos. Si ya se pudo una vez, pues ¿por qué no dos, no? Vamos a ver qué pasa. También los ministros de finanzas de la eurozona estarán, le decía yo el día de hoy al principiar este programa, estarán teniendo, ¿no?, la contrapropuesta lista para una conferencia telefónica que van a tener el día de hoy, apenas a 2 días de la decisión que tomaron el sábado pasado, porque pues parece que no se puede planchar con la oposición esto. Esta teleconferencia se produce 2 días después de que el Eurogrupo, formado por los ministros de finanzas de la eurozona, que ya no es el Eurogrupo, ¿no?, podría llamarse la banda de Robin, ¿no?, de Robin Hood. Nada más que aquí más bien sería mejor llamarle Hood Robin, ¿no?, porque es al revés. En vez de quitarle a los ricos para dárselo a los pobres, es quitarle pues a todos, incluyendo a los pobres, para dárselo a los ricos, a los banqueros, ¿no?, para que sigan jugando. Pero en fin, aquí hubo un problema de vigilancia, y ahora se quejan del tamaño de Chipre, pero a la eurozona, incluyendo a Alemania, le vino muy bien que Chipre tuviera el tamaño que tenía su banca para recaudar lo que recaudaba y no diera lata. Bueno, pues ahí están, ¿no? Pero en fin, el malestar entre la ciudadanía chipriota y los mercados financieros ha llevado al gobierno de Chipre a replantearse esta idea, y por eso es que se aplazó, y estas eran de las noticias que teníamos, y que creo que son parte del sustento del movimiento alcista del día de hoy, sobre todo en el tema del euro, la idea de que podrían estarse replanteando esta idea. Ahí, le decía yo desde el principio de la sesión europea, hay cierto dejo de esperanza de que esto a lo mejor no prospere, ¿no? Si la gente sobre todo sale ahí a discutir. El problema que yo veo es que no hay todavía una reacción fuerte entre el pueblo, que es el que finalmente puede meter miedo, ¿no? Un desasosiego fuerte dentro de la población, una protesta más que desasosiego, una protesta fuerte entre la población que haga ver que el status quo es difícil de mantener tomando este tipo de decisiones. Podría ser que se corrigieran, ¿no? Porque aquí lo que hay atrás de todo son intereses de una reelección en Alemania, y ya lo hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, por lo pronto, así las cosas. Originalmente el plan, ¿cómo estaba hecho? Bueno, pues resulta ser
que el presidente Anastasiades salió a hablarle al pueblo y decirle: Chipre corre el riesgo de salida desordenada de la eurozona. Así lo expresó este domingo el presidente del gobierno de Chipre, que pidió una unidad política y se comprometió a buscar los mejores términos para los pequeños ahorradores ante el polémico impuesto a los depósitos acordado. Eso de que se comprometió a buscar los mejores términos, lo hizo después de que vio que no tenía el consenso de sus compinches, porque me disculpa usted, buscar el mejor acuerdo posible se tenía que buscar desde ese sábado. Pero en fin, en una dramática comparecencia entre el país, Nikos Anastasiades, quien asumiera el cargo hace apenas unas semanas, dijo que Chipre se enfrenta a una situación más difícil, la más difícil de los últimos 40 años, luego de recoger las riendas de un país al borde de la quiebra. Advirtió que el riesgo de verse obligado a abandonar la eurozona era real. Si elegía la quiebra desordenada, las consecuencias habrían sido pues la inmediata liquidación de un banco y la suspensión de operaciones de un segundo banco, y habríamos llegado al colapso de todo el sistema bancario. Durante un frenético día de conversaciones de alto nivel entre los líderes del gobierno y políticos responsables de bancos centrales, los legisladores y el ejecutivo de la banca, Anastasiades trató de alcanzar un compromiso sobre el impuesto a los depósitos chipriotas, que debería de imponérselo a cambio de los 10.000 millones de euros del Eurozona y el Fondo Monetario Internacional. El presidente de Chipre pidió apoyo político en una votación parlamentaria sobre el impuesto que tendría lugar este lunes, e indicó que los términos del rescate podrían no ser definitivos. Sigo peleando por las decisiones del Eurogrupo para que sean diferentes en las próximas horas. Mira, ya aplicado esta norma, ¿tú crees que van a moverse hacia atrás Alemania y su camarilla? Nada, ahorita es cuando, yo insisto, aquí, y creo que es un presidente que le falta pantaloncillos. A lo mejor es muy fácil decirlo desde mi silla, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero como estoy desde mi silla, déjeme decirle lo que desde mi silla opino. Aquí el asunto era llegar y decir: señores, les aviso que voy a liquidar este banco a partir del lunes y va a haber una corrida bancaria, así que agárrense como puedan, ¿no? Nada más vengo a avisarles lo que va a pasar. Y entonces, claro que ante este temor, los miembros de la eurozona hubieran dicho: no, espérate, vamos a hacer algo, ¿no? Pues ya les pedí dinero y no me lo han querido dar, vamos a tener que hacer lo que es procedente. Pero como llegó pidiendo y a ver cómo se le podría hacer y teniéndole miedo al decir las cosas como son, pues obviamente Alemania, que está siendo presionada, que tampoco digo que todo sea culpa de Angela Merkel, pero sí está la coalición de Angela Merkel está siendo fuertemente criticada, y si yo fuera alemana a lo mejor diría con justa razón, está siendo criticada porque dice: bueno, le vas a dar dinero ahora para rescatar al dinero que se está lavando en Rusia, ¿no? Vamos a utilizar el dinero bien habido de nuestros contribuyentes para solapar, ¿no?, el dinero mal manejado de los rusos. Bueno, pero es que no es solamente eso así, ¿no? Hay que recordar que lo que estamos haciendo es utilizar, sería la respuesta que tendría que haber dado la coalición de Angela Merkel. Estamos utilizando el dinero para evitar una fuga masiva de dinero, ¿no? Para evitar una quiebra, ¿no? Y la verdad es que el otro grave problema que hay atrás de esta decisión es que no resuelve el problema de origen, ¿no? No con esto ya se asegura la solvencia de los bancos, y no con esto se quita el miedo de la corrida bancaria. Al contrario, se estimula ese miedo porque ya se ve una razón más para sacar tu dinero de un banco que esté en la eurozona, ¿no? Como le había comentado hace un rato en el artículo que le estaba leyendo de Forbes, no es cierto, no es de Forbes, ya se me olvidó la revista, pero le decía el nombre de esta revista, pero vamos, un artículo que le estaba comentando hace un rato aquí en las intervenciones en vivo, hablábamos del tema pues desde el punto de vista de, es un lugar donde faltan argumentos para tener el dinero en la eurozona, y ahora salen a darnos otro argumento para no tenerlo ahí, ¿no? A todos en el mundo, porque no solo afectó a los chipriotas, sino hasta los que no eran chipriotas, y sobre todo a los que eran los más pequeñitos, que supone que estaban protegidos por el seguro bancario, ¿no?, que tiene la Unión Europea en todos sus países, porque como es un impuesto
aseguraron los del Banco Central Europeo que no había ilegalidad atrás de este movimiento, que no se iba a activar el seguro bancario, porque no es que se les esté haciendo una pérdida, es un impuesto, ¿no? Entonces, con esta terminología, con este jueguito de palabras que ya hemos visto que son expertos en cuando quiero que diga una cosa, hago que diga una cosa, y cuando quiero que diga otra cosa, hago otra cosa, pues se pasa esta barrabasada adelante, y entonces la gente que había que no había sacado su dinero porque decía, bueno, pero finalmente yo tengo menos de 100,000 euros, a mí me respalda el gobierno, ¿no? Y que era el argumento que te cantaban y te decían todos, pues ahora sale que ese argumento valió de nada, porque de repente si el gobierno necesita hacer algo con tu dinero, lo va a hacer y punto, ¿no? Entonces, pues ahora mucho más cerca estamos de esa corrida bancaria, porque la gente ya no tiene ese argumento para sacar su dinero de los bancos que son débiles. Y habiendo un corralito en Chipre, ¿usted cree que la gente se la va a pensar mucho para sacar el dinero, por ejemplo, de bancos como Monte dei Paschi, ¿no? Esta banca, la más antigua en operaciones en el mundo, que está en Italia y que está en problemas? ¿O usted cree que va a haber muchas contemplaciones para sacar el dinero del sistema bancario español si de repente se vuelve a calentar el problema, ¿no? Y a la hora de pedir más dinero para continuar el rescate, si llegaran a empeorarse las cosas, ¿usted cree que no va a haber una corrida bancaria en España? ¿Y usted cree que no le van a actuar al albazo en estos países? La verdad es que es muy difícil pensar que no, es muy ingenuo pensar que no, y entonces hay más razones para pensar que el sistema es mucho más frágil de lo que era originalmente, ¿no? Así las cosas con estas decisiones que, pues, por ejemplo, y no lo digo nada más yo, ¿no? Lo dice Moody's, la propuesta de un polémico plan de rescate para Chipre que incluye un impuesto extraordinario a los depósitos bancarios es un paso significativo hacia limitar o eliminar el apoyo sistémico para los acreedores en Europa, lo que sería negativo para el crédito de los acreedores de Chipre y de otros acreedores europeos, decía este lunes la agencia Moody's Investor Service. La decisión de imponer pérdidas para los depositantes apunta a la disposición de los legisladores de la eurozona de tomar riesgos para iniciar mayores turbulencias financieras a cambio de otros objetivos políticos. Entiéndase, en Alemania están dispuestos a correr el riesgo de corridas bancarias a cambio de no arriesgar las elecciones, ¿no? Pese a los comunicados de los legisladores restando importancia a la naturaleza del precedente que se está sentando el día de hoy, Moody's dice este es un paso significativo y podría tener implicaciones negativas para las calificaciones de los bancos respaldados en Europa. Y bueno, pues al aumentar el riesgo de una fuga de depósitos de los sistemas bancarios periféricos, Moody's cree que el acuerdo refleja el deseo de los dirigentes de la eurozona de evitar quiebras soberanas. Al eliminar el riesgo de la reestructuración soberana por el momento, el acuerdo reduce el riesgo de contagio para los mercados de crédito soberano y respalda nuestra asunción de caso base de que los dirigentes de la eurozona actuarían para mantener la unión monetaria en su forma actual, como han hecho hasta ahora. Es decir, van a tratar de defender a lo que es la eurozona como tal, como concepto, pero a cambio de hacerles el paso a las pérdidas a los depositantes de los bancos, y por lo tanto, pues la confiabilidad en las instituciones bancarias debe de rebajarse, dice Moody's. Bueno, pues ahí está el comentario el día de hoy. Y luego, ¿qué pasa desde Rusia, no? Que es, insisto, el que va a llevar el zapotazo más fuerte entre los 2.500 millones de préstamo que Chipre le ha pedido a Rusia y los 2.000 millones que le va a quitar a las instituciones que tenían su dinero invertido allá en Chipre. Pues imagínense de qué tamaño se ponen las cosas, ¿no? Imagínense usted de qué tamaño está el problema. Ahora Rusia deberá de ajustar su postura sobre Chipre después de que el país haya dicho que planea gravar con un impuesto extraordinario a los depósitos bancarios para recibir un rescate de la eurozona. Es lo que dijo el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, según publica la agencia de noticias Interfax. Chipre, que ha estado intentando que Rusia apruebe una extensión de 5 años en la devolución del préstamo de 2.500 millones, aceptó la propuesta del impuesto presentada por los ministros de Finanzas de la eurozona con el objetivo de captar fondos. La propuesta de gravar con el 6.75% los depósitos bancarios de hasta 100,000 y con el 9.9% los depósitos de mayor cuantía afectará a las compañías financieras y al resto de las empresas rusas que tienen una gran presencia en el país. Vamos a decirlo claro, parece una confiscación de dinero ajeno. No sé quién es el autor de
esta idea, pero es lo que parece, decía Medvedev. Previamente este lunes, el presidente ruso Vladimir Putin criticó con dureza la propuesta del impuesto extraordinario que podría costarle a empresas rusas, le digo, unos 2,000 millones, lo que calificó de injusto y peligroso. El ministro de Rusia, en cuanto a finanzas, por su parte, dijo este lunes que la propuesta llevará a Rusia a replantearse su postura en cuanto al préstamo de Chipre, es decir, ellos estaban en la disposición de flexibilizar las condiciones del préstamo, pero después de esta decisión que se tomó de manera unilateral, sin pedir la opinión de Rusia, pues obviamente ya no están en la mejor disposición. Estaba previsto que el ministro de Chipre de Finanzas, el señor Michaelis Sarris, visitara Moscú este lunes, pero ahora se espera que vaya no antes del miércoles. Bueno, pues ahí tiene usted lo que sucede ahora. ¿Qué se dice al interior del eurozona? Bueno, pues una de las opiniones que me pareció interesante era la de Ewell Nowotny, ¿no? De Irlanda, porque Irlanda tuvo un problema similar, pero Irlanda pues no le pasó el costo a sus ciudadanos. Dice, la situación de Chipre es un caso especial, es lo que decía el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Ewell Nowotny. En otros países no hay en absoluto razones para temer a un contagio, dijo Nowotny en una entrevista con la emisora de radio austriaca OE1. Bueno, yo quiero entender, no hay riesgo de un contagio, como no había negociaciones sobre Chipre este fin de semana, según ellos, ¿no? El fin de semana, los socios de la eurozona, hay que recordar, pues, aprobaron, para aquellos que nos acaban de sintonizar, aprobaron pasarle costo, fuego, candela a los depositantes allá en Chipre, para conseguir un rescate. Pretenden pues recaudar algo cercano a los 5.800 millones de euros, quitándole el dinero a los depositantes. Francia respaldó este lunes la propuesta de Chipre de modificar los términos del rescate para proteger a los pequeños depositantes en una jornada en la que el controvertido impuesto sobre los depósitos bancarios estaba agitando los mercados financieros europeos. Mientras que se respeta el acuerdo global, si Chipre decide una distribución diferente para proteger a los depósitos pequeños, deberíamos escucharle, fue lo que decía Pierre Moscovici en un mensaje en Twitter. Este lunes Chipre, pues le digo, está planteándose la idea de cambiar, ¿no?, de la propuesta del 6.75% a las cuentas que tienen menos de 100,000 millones de euros y el 10% a las que tienen más de 100,000 millones, perdón, más de 100,000 euros, perdón, ahora cambiarlo a un 3%, ¿no?, a las cuentas pequeñas, y 10% a los que tienen entre 100,000 y 500,000 euros, 100,000 y 500,000 euros, y 10% a los que tienen entre 500,000 y más, ¿no?, que podrían estar pagando el 15%. Bueno, pues ahí está el asunto. Continuando con más, otro de los comentarios, fíjese usted, ahora vamos a ver lo que dice el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, que dijo este lunes que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea les habían asegurado a él y a sus homólogos que el impuesto sobre los depósitos bancarios en Chipre no era violatorio de la normativa europea de garantía de depósitos. En declaraciones a la prensa, Wolfgang Schäuble dijo que había preguntado urgentemente si el seguro europeo de depósitos existentes se interponía de alguna manera, y la Comisión Europea, de forma vinculante, así como el Banco Central Europeo, confirmaron que no violaba el seguro, porque se trataba de un impuesto, no de una pérdida. Schäuble añadió que no le sorprenden las dificultades que está teniendo el gobierno chipriota para convencer al resto de los partidos que respalden el acuerdo. El gobierno de Chipre y los acreedores internacionales del país acordaron este fin de semana, pues le digo, darle un sopapo enorme a la población, algo que, la verdad, va a quedar marcado en la historia. Y la Unión Europea apoya el esfuerzo del presidente de Chipre, dice, por lograr la estabilidad financiera. La Comisión Europea apoya totalmente los esfuerzos del presidente de Chipre para conseguir la estabilidad financiera, aseguraba este lunes el señor Simon O'Connor, que dijo que el paquete de rescate de Chipre sigue ahora el proceso democrático normal. Se le llama proceso democrático normal al ponerse de acuerdo entre ladrones para llevarse el dinero. Bueno, enfatizó que el acuerdo del rescate, valorado en 10,000 millones de euros, que incluye un impuesto extraordinario a los depósitos, eso de impuesto es el término con el que le han llamado este hurto,
fue adoptado por unanimidad por todos los estados miembros de la eurozona, incluyendo a Chipre. Es decir, todos son tan ladrones como los de Chipre. Y la Comisión respalda totalmente los esfuerzos del presidente Anastasiades y de los ciudadanos chipriotas por lograr la estabilidad financiera de Chipre y por ayudar a devolver al país a la senda del crecimiento sostenible. Eso es lo que dicen ahora. Pero en fin, este fin de semana los socios de la eurozona de Chipre y del Fondo Monetario Internacional acordaron aportar 10,000 millones en ayuda a Chipre para estabilizar al sistema bancario del país, aunque insistieron en que los chipriotas deberían de asumir parte de esta carga. ¿Sabe qué otra cosa me está dando, pues, ya no coraje, sino dolor por los chipriotas? Seguramente los banqueros en Chipre, que sí estaban al tanto de estas posibilidades, por ejemplo, lo veíamos en los comentarios de el director de Saxo Bank, que decía que él había escuchado esos rumores desde hace una semana, cuando fue ahí a Chipre a ver cómo estaban las cosas. Los banqueros de Chipre seguramente ya tienen su dinero fuera de Chipre desde hace una semana y no van a sufrir este impuesto, ¿no? No sería nada extraño este tipo de cosas, ¿no? Los políticos en Chipre, ¿usted cree que tienen mucho dinero en Chipre? Aquí el que se está enfregando es al que no se puede mover, que es el pueblo. Pero en fin, el país ha acordado imponer este impuesto extraordinario a los depósitos bancarios para captar 5.800 millones de euros, una decisión que ha generado indignación de los titulares de estos depósitos y las críticas de la oposición chipriota, que pues yo todavía no las escucho lo suficientemente fuerte, al menos no el volumen que tienen que alcanzar para conseguir que se evite una salvajada de este tamaño. Pero en fin, así las cosas el día de hoy. Y siguiendo con más información, George Asmussen, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, era uno de los que más estuvo hablando sobre este tema. Sugirió este lunes que Chipre no estaba obligado a imponer un impuesto a los depósitos de los bancos, la parte del rescate del país que ha sido que ha suscitado temores a una fuga de depósitos en la isla y en otros países de la eurozona como España y Portugal. Asmussen le restó importancia a estos temores y dijo que la situación en Chipre es única, pero también dijo que no hay opciones sin riesgo si el país quiere recibir un rescate para su sistema bancario. Dijo esto en Berlín el señor Asmussen. En otras declaraciones a la prensa al margen del encuentro, Asmussen dijo que Chipre puede ajustar su rescate si no reduce sus contribuciones financieras, y también está en manos del gobierno de Chipre y del Parlamento decir la estructura exacta de la contribución del país al rescate internacional de su debilitado sistema bancario. Sin embargo, cualquier cambio debe asegurar que se mantiene la contribución de Chipre de 5.800 millones. Contribución, bueno, en fin, durante el fin de semana los socios de Chipre en la eurozona y el Fondo Monetario Internacional acordaron conceder hasta 10,000 millones en ayudas al país, pero insistieron que los chipriotas deberían de compartir la carga. Mire, otra de las cosas que dejan claro con esto es: no importa si eres socio o no eres socio de la eurozona, ¿no? Todo importa el tamaño de país que tienes en relatividad con Alemania, ¿no? Si eres más o menos grande o de tamaño similar a la economía de Alemania, van a tener más condescendencias contigo. Si eres chiquito, pues mira, vienes aquí a que te devoremos, ¿no? Prácticamente es lo que se podría estar diciendo, porque está claro que Alemania no se va a mover y no va a poner dinero como socios que son. Hay que recordar, una de las cosas que me molesta más de esto es que hay que recordar que cuando Alemania, Italia y Francia, si no mal recuerdo, tenían problemas por ahí del 2004-2005, pidieron que se relajaran las condiciones de Maastricht, y esos cambios se acabaron aceptando, y fue lo que convirtió, o lo que dejó, ¿no?, en buena parte las reglas tan laxas que se generó el problema que se vivió desde el 2008 en la eurozona, ¿no? Ahora Alemania, que ya se pudo recuperar, ya se pudo poner en orden la casa, pues ahora sí está exigiendo lo que o está negando a los otros lo que él sí recibió en su momento, y eso me parece que es un error de tamaño garrafal, ¿no? Es aquí, en esta sociedad, las cosas se hacen a mi conveniencia y a la medida que yo necesito. Pero en fin, esa es mi opinión, insisto, sentado yo en mi silla, desde donde, pues, si me lo permite usted, le doy mi opinión. Continuando con más, opiniones ahora de los que están en el mercado, ¿no? No gobernantes, ahora de los que están en el mercado.
A corto plazo no hay apenas razones para temer un rescate del estilo de Chipre en Irlanda, Portugal, Grecia o España, dice UBS, que opina que los bancos irlandeses se han recapitalizado, que Portugal ya se ha financiado completamente y sigue con su programa de austeridad, y que se ha puesto capital a disposición de los bancos griegos, y que España está destinando los fondos europeos a recapitalizar a sus bancos. Sin embargo, el caso de las economías periféricas, pues necesitarán capital adicional. El riesgo que se haya sentado un precedente, dice UBS, destaca que la Unión Europea ha apuntado que considerará un rescate en el que participen los depositantes antes de que permitan que el ratio de deuda con el Producto Interno Bruto de este país suba a niveles insostenibles. Sin duda esto supone un catalizador para que comience una fuga bancaria, opina UBS. UBS dice: en el largo plazo sí acelera la posibilidad de fugas bancarias. El aumento de la volatilidad, y acuérdese usted, yo hace apenas unas semanas todavía le decía, Chipre lo van a usar como un laboratorio y lo van a dejar que quiebre solito, que truene solito. El hacerle, ¿no?, esta medida sin precedentes que arriesga a una fuga es meramente un experimento, es ver qué tanto pueden aguantar aquellos sin perder la estabilidad social, ¿no? Y la verdad es que se me hace una crueldad, y el problema es que tenemos en la eurozona gobernantes que son capaces de estas bestialidades. Pero bueno, otra opinión sobre esto: el aumento de la volatilidad en los mercados por el rescate a Chipre implica que ahora es improbable que la Fed, mire, este es un cambio interesante, le decía yo, con respecto a la reunión de política monetaria de la Fed este miércoles. El aumento de la volatilidad en los mercados por el rescate de Chipre implica que ahora es improbable que la Fed sugiera siquiera alguna reducción de la flexibilización cuantitativa en sus declaraciones de política monetaria de este miércoles. Es lo que opina Richard Gilhol de la TD Securities. Las expectativas de que la Fed reaccione a una mejora en los datos del empleo de Estados Unidos y diera más claridad sobre los plazos para una reducción en las compras de bonos habían aumentado, pero luego de estos temores renovados por Chipre, la incertidumbre por la eurozona está trayendo de vuelta el antiguo paradigma de apetito o aversión al riesgo, y entonces los inversionistas pues están acumulando posiciones en yenes y en dólares, considerados activos de refugio, mientras que venden euros, dólares australianos y otras monedas consideradas más riesgosas. El cruce del dólar yen, bueno, pues estuvo, le digo, el día de hoy. Ya en este momento el dólar yen también ya está tapando, está otra vez el precio de cierre en el nivel de apertura, 95,36 el día de hoy, aunque llegó a caer hacia la zona de los 94, casi con 26, 27 más o menos, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas el día de hoy con estas posiciones que se dan. Y vamos a terminar el programa del día de hoy, que ya no nos dio tiempo a hacer recorrido por el mercado más allá de lo que comentamos al principio del programa. Vamos a terminar, si le parece bien, con lo que es el artículo de Nicholas Hastings sobre este tema. Puede que la crisis de deuda de la eurozona haya terminado, pero el euro aún está en riesgo debido a la crisis económica que ha dejado atrás, y a medida que la crisis se profundiza, más divididos están los políticos de la eurozona sobre la forma de hacerle frente. Alemania insiste con mayores medidas de austeridad para las naciones deudoras para ayudar a aliviar sus problemas fiscales. Sin embargo, las naciones deudoras están pidiendo más tiempo para evitar que sus economías caigan aún más en una recesión. Alemania argumenta que el ahorro y no el gasto es la respuesta. Sin embargo, las naciones deudoras apuntan a la recuperación económica de Estados Unidos como evidencia de que es necesaria una postura fiscal más relajada. El problema para los países prestatarios es que Alemania aún tiene el control del dinero y no está dispuesta a permitir despilfarros en este momento. De hecho, datos recientes que muestran que la economía de Alemania sigue avanzando por delante de sus socios en la eurozona, incluyendo a Francia, refuerzan el argumento de que la austeridad funciona. Esta semana, el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, fue capaz de presentar un presupuesto equilibrado un año antes del plazo requerido y usó esto como evidencia de que la postura alemana es la correcta. La experiencia alemana se compara con las continuas decepciones económicas que se registran en el resto de la eurozona. El presidente francés François Hollande tuvo que admitir que el ratio de déficit con respecto al Producto Interno Bruto de su país era del 3.7%, muy por encima del 3% que era la meta. Portugal advirtió que su economía se contraería otro 2.3% este año, y con el desempleo en Grecia en el 26%, las autoridades griegas ahora están rechazando los términos del rescate que requieren más despidos de empleados públicos. Sondeos recientes muestran que la actividad manufacturera y de servicios en toda la región, excepto Alemania, por supuesto, está bajando. En reveladores comentarios, el primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude
Juncker advertía que el estancamiento económico y los altos niveles de desempleo podrían generar una rebelión social. No, imagínate si a esto le agrega, si esto se lo digo yo, imagínate si a esto se le agrega que el gobierno puede disponer de tus fondos, ¿no? Algunos podrían decir que esto ya ha sucedido en Italia, donde las elecciones a comienzos de este mes le dieron un apoyo significativo, esto de la inestabilidad social o rebelión social. Podría ya haber comenzado en Italia, donde a comienzos de este mes le dieron un apoyo significativo al partido liderado por un comediante que rechaza las prácticas políticas habituales y ha dejado al país en la práctica pues varado sin un gobierno. Mientras los políticos discuten si el régimen fiscal de la eurozona debería de ser relajado, existen pocas señales de que el Banco Central Europeo esté preparado para proporcionar algún alivio a través de un mayor expansionismo de la política monetaria. Por el contrario, después de una reunión del banco la semana pasada, su presidente Mario Draghi pareció dejar claro que ahora la pelota está en el área de los políticos. Entonces, ¿qué es lo próximo que se puede esperar? Las naciones deudoras continuarán gritando falta mientras sus economías continúan hundiéndose, y Alemania probablemente continúe oponiéndose a aumentar los gastos, al menos hasta que se realicen las elecciones en septiembre. Entonces podría ser posible que un nuevo gobierno alemán, con un nuevo mandato, adopte una postura ligeramente más conciliadora hacia el crecimiento sin perjudicar sus propias perspectivas políticas internamente. En tanto, más daños económicos, más disputas sobre términos de rescate de deuda y más incertidumbre sobre cómo saldrá la eurozona de este caos asegurarán mayores presiones de la venta para la moneda única. Ahí tiene usted lo que dice el día de hoy. Eso era lo que decía el viernes pasado. Y sobre Chipre dice: puede que el rescate a Chipre no cause otra crisis de la eurozona, pero el episodio en sí mismo está dejando un gusto amargo en la boca de los mercados financieros mundiales, que reanudarán la popularidad de los refugios seguros, en especial el dólar y la libra. La noticia publicada este fin de semana sobre el impuesto a los depósitos de los bancos chipriotas provocó escalofríos entre los inversionistas. El impuesto ha generado temores de una fuga de depósitos de los bancos de la isla cuando reabran, y volvió a generar la amenaza de un contagio entre los otros deudores de la eurozona. Esto se vio inmediatamente reflejado en el aumento de los rendimientos de los bonos de los países considerados de mayor riesgo, como España e Italia, y en un abrupto derrumbe del euro. No obstante, cuando las autoridades chipriotas presentaron este lunes temprano una nueva propuesta de impuestos que sería menos onerosa para los más pequeños depositantes, la moneda única y los rendimientos comenzaron a estabilizarse, debido a que Chipre representa solo el 0.2% del PIB de toda la eurozona, y que el impuesto a los depositantes es una medida extraordinaria que la Unión Europea prometió que no sería empleada en otros paquetes de rescate. Pues esto mientras no haga falta, ¿no? Mientras no se vea como necesario, ¿no? Y probablemente la medida no será igual aplicada en otros países, a lo mejor será aplicada peor, ¿no? Pero en fin, esto no significa que la comunidad de inversionistas internacional sea tan complaciente con la eurozona como lo fue anteriormente. El impuesto para los depósitos creará sin dudas nuevas tensiones sobre cómo están preparados los miembros ricos de la eurozona como Alemania para tratar a los deudores más pequeños como Chipre, los cuales representan una amenaza limitada para la eurozona en su conjunto. Además, existe el tema de Rusia, que alberga cerca de un tercio de los depositantes con ahorros en Chipre que no pertenecen a la Unión Europea. A diferencia de los ahorristas locales, los depositantes externos a la Unión Europea no recibirán ninguna compensación en forma de acciones de bancos, lo que hace que este impuesto pues sea un tema inclusive más controversial para Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin ya ha calificado el impuesto de injusto y peligroso. Entonces, ¿dónde deja todo esto al euro? Probablemente en un lugar menos confortable del que estaba antes de la noticia de Chipre. El euro ya estaba en ascuas debido a que las negociaciones sobre el nuevo gobierno de Italia pues muestra pocas señales de progreso y podrían prolongarse por meses. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, pues en algún momento el franco suizo habría sido la moneda obvia a la cual acudir, pero a partir de la concienzuda defensa del Banco Nacional de Suiza, que inclusive ya amenazó con poner intereses negativos por algún tiempo si fuera necesario, y la defensa del 1.20 que pone, pues esta ya no es una alternativa. En el pasado el yen también habría atraído inclusive más respaldo en un momento como este, pero el Banco de Japón, a punto de inundar a los mercados japoneses con liquidez adicional, o al menos esto es lo que estuvieron anunciando hoy ahí el viceministro de Finanzas, pues parece
parece un atractivo limitado, con la percepción de riesgo en descenso. Inclusive las divisas de más alto rendimiento como los dólares australianos y canadienses posiblemente pierdan su brillo, y esto nos lleva a los refugios seguros tradicionales, el dólar y en este caso la libra. Las dudas sobre la determinación de la Reserva Federal de mantener la política monetaria de Estados Unidos en niveles de relajación récord y los temores de que la economía del Reino Unido simplemente no esté repuntando, ciertamente han puesto pues difíciles las cosas para estas dos divisas en los últimos meses. Pero las nuevas amenazas a la eurozona y el retroceso del apetito por el riesgo a nivel mundial posiblemente pongan a ambas monedas nuevamente bajo una nueva y más favorable luz, dice Nicholas Hastings sobre este tema. Y ya nada más para terminar, le quiero comentar que qué pasa con el dinero de los brokers de divisas que están en Chipre, asentados en Chipre. Bueno, pues parece ser que la gran mayoría aduce que no corren riesgo de esta quita los que tienen fondos con ellos, porque el dinero no lo tienen en bancos en Chipre, sino que lo tienen en banca de inversión en el extranjero. Por ejemplo, Barclays es uno que comentaba Forex Pros, también Forex Pros, que es creo que el broker más grande de Chipre en el tema de divisas y de contratos por diferencia. Le decía, hay también dinero en banca suiza, ¿no? Por parte de Forex Pros, en estos destinos donde pues obviamente entonces no afectaría, al menos a como está planteándose la ley en este momento. E inclusive algunos llegaron, ¿no?, a decir, según lo que podíamos haber leído en otros reportes de la prensa, que llegaron a argumentar que en caso de que les aplicaran el impuesto a sus depositantes, ellos mismos de su dinero harían la compensación de esa quita, ¿no?, para que no perdieran dinero sus depositantes, lo cual en el fondo a mí me da a pensar que sería preocupante el caso de esos brokers que prometieron eso. ¿Por qué? Porque qué tan grave tiene que ser el asunto que prefieren ellos absorber el golpe a que se salgan los clientes, ¿no? Qué tan bien están de fondos en realidad. Bueno, pues así las cosas con esta opinión. Por lo pronto ahí tiene usted toda la información, ¿no? Y bueno, pues así terminamos este programa del día de hoy. Gracias por su paciencia y compañía durante todo este programa, y nos vemos el día de mañana, igual desde las 3 de la mañana hora de Nueva York, para ver cómo se está comportando el mercado ahora que ya haya más actividad en estos mercados, ya que Chipre no tenga día feriado, que España no sea feriado también, y vamos a ver cómo se comportan, cómo sigue el drama del tema de estos mercados. No hubo, desafortunadamente, por cuestiones de tiempo recorrido, había mucha información sobre Chipre que manejar hoy. No hubo recorrido por los mercados más que lo que comentamos al principio, ¿no?, de los gaps que se estuvieron intentando cerrar y de las presiones que había ahí en algunos pares, pero nada más. Mañana con todo gusto le hacemos un recorrido completo por los principales pares. Por su atención y compañía el día de hoy, muchísimas gracias, nos vemos mañana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, producido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó